I sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Ustedes no saben la cantidad de especulaciones que se hizo en base a que se creía que Jungkook le había tomado estas fotos a Taehyun, que él mismo subió en una publicación a su Instagram. Pero gracias a que Hobi también publicó días después algunas fotos que revelaron lo que todos ya sabíamos, a las demás personas no les quedó de otra, más que soportar el hecho de que siempre terminamos teniendo la razón de alguna u otra forma. Lo interesante no es únicamente el hecho de que existan imágenes, sino la constancia con la que Jungkook parece tener la necesidad de retratarlo, como si las mejores vistas de su vida no fueran los paisajes grandiosos que han recorrido juntos alrededor del mundo, sino la figura de Taehyun en cada instante que se le presenta. La confirmación de este patrón se hizo aún más evidente cuando Hobi decidió compartir recientemente unas fotos de aquel día, que hasta entonces permanecieron secretas. Al hacerse públicas pudimos corroborar que Jungkook estaba presente detrás de cada imagen que Taehyun se tomó en esa ocasión. Esta certeza no sorprendió del todo, pues en el pasado ya había suficientes pruebas de que Jungkook solía estar siempre atento con su cámara o su celular, capturando cada ángulo de Taehyun. La diferencia es que ahora no se trata de una suposición, sino de una evidencia visual que refuerza algo que siempre estuvo a la vista. Lo curioso es que ver a Jungkook fotografiando a Taehyun nunca ha resultado extraño, al contrario, se ha convertido en un gesto tan natural como cotidiano. Recordemos, por ejemplo, aquel día durante las grabaciones en el que Taehyun agotado se quedó dormido. Jungkook no pudo resistir la tentación y se acercó cuidadosamente para tomarle una foto. Lo significativo no fue solo el acto de fotografiarlo, sino la expresión que acompañó a Jungkook, una risa tierna, casi cómplice, al observarle en ese estado vulnerable. Taehyun, al abrir los ojos y notar lo que pasaba, lo miró con una mezcla de sorpresa y resignación, como quien ya sabe que la cámara de Jungkook siempre lo encontrará. Este episodio se volvió aún más revelador cuando Jungkook, lejos de guardar la imagen solo para sí, comenzó a mostrar sus fotos a los demás miembros con evidente orgullo. Era como si quisiera presumir su obra, aunque en el fondo no dejaba de ser un retrato íntimo de Taehyun, y mientras Jungkook disfrutaba compartiendo lo que había capturado, Taehyun parecía morir de vergüenza. La diferencia de actitudes dejó claro que, para Jungkook, esas fotos no eran simples imágenes pasajeras, sino recuerdos que merecían atención. Lo mismo ocurrió en otro momento cuando Jungkook, casi impulsivamente, se levantó para fotografiar las piernas de Taehyun mientras aún dormía. El gesto fue extraño en apariencia, pero al mismo tiempo revelador. No parecía un acto planeado, sino la necesidad repentina de guardar un recuerdo que de alguna manera solo tenía sentido para él. Esa urgencia de capturar detalles mínimos de Taehyun muestra que para Jungkook la fotografía no es únicamente un pasatiempo, sino un medio para conservar lo que considera más valioso. En este punto es inevitable reflexionar sobre algo que Jungkook ha dejado claro en distintas ocasiones. Para él, las mejores vistas no son necesariamente los paisajes que lo rodean. Ha demostrado con acciones más que con palabras que su verdadera inspiración se encuentra en Taehyun. Esta manera de fotografiarlo, casi obsesiva, parece ser un lenguaje propio, una forma de amor hacia la imagen de Taehyun más allá de lo que cualquier cámara pueda registrar. La confirmación de Hobi al publicar aquellas fotos recientes vuelve a reforzar la idea de que Jungkook no puede desprender su mirada de Taehyun. En cada toma, aunque el escenario sea distinto, siempre está él, presente e inmortalizado. Es como si Jungkook hubiera decidido, consciente o inconscientemente, que su álbum personal estaría incompleto sin esas imágenes. Otro momento que se suma a esta serie de recuerdos fue cuando Taehyun se resistía a dejarse fotografiar. En esa ocasión Jungkook no se dio por vencido y encontró la manera de lograrlo. Con un gesto juguetón, golpeó suavemente la espalda de Taehyun mientras lo llamaba de una forma adorable, logrando que se girara y dándole la oportunidad perfecta para capturarlo en una imagen. Más que insistencia, lo que mostró fue una paciencia particular. Sabía que tarde o temprano conseguiría la foto que quería. Este mismo patrón se repitió incluso en momentos públicos, como en un concierto, donde la presencia de miles de fans no fue suficiente para contenerlo. Jungkook, con el escenario abarrotado y todos los ojos puestos en ellos, no dudó en tomarle más fotos a Taehyun, como si el espectáculo principal no fuera la música ni la multitud, sino la figura que tenía frente a su cámara. Esto refleja que el impulso de fotografiarlo no solo se limita al ámbito privado, sino que también se filtra en los espacios donde cualquiera podría notarlo. La clave de todo esto está en reconocer que Jungkook simplemente no puede evitarlo. No se trata de un hábito pasajero ni de una coincidencia repetida, es una conducta que se ha mostrado constante a lo largo de los años. Cada vez que aparece una nueva foto revelada por terceros, como en este caso con las imágenes compartidas por Hobi,
Lo único que hacen es reforzar la idea de que Jungkook ha convertido a Taehyun en su mejor paisaje. Más allá de lo que veamos, el presente, al igual que el pasado, sigue demostrando que este patrón no se detiene. Lo que hoy sabemos gracias a las fotos publicadas por Hobi es en realidad una confirmación de algo que siempre ha estado ahí. Jungkook con su cámara continúa reafirmando que la belleza que más le cautiva no es la de los escenarios internacionales ni de los lugares que visitan, sino la que se concentra en la figura de Taehyun. Y esa constancia, lejos de perder fuerza con el tiempo, parece intensificarse a medida que pasan los años. Verlo yendo de compras, aun cuando se dijo que Taehyun estaba con una chica, te da a demostrar que su verdad no es la misma que la de las otras personas, y que verlo hacer pucheros a Jungkook mientras está tomándole fotos es una de las cosas más lindas y significativas, porque su amor por Taehyun solo se intensifica con el tiempo, y eso es algo que nadie va a poder borrar. Lo curioso de esto es que fue el mismo día en el que Taehyun los grabó comiendo juntos, y lo subió a su publicación de Instagram, mientras que horas antes había tenido a Jungkook tomándole fotos que aparentemente no fue las que publicó, porque parecía ser parte de aquella colección que solo Jungkook tenía el privilegio de tener, porque imagínate odiar al Taekook y tener que verlos aparecer en todos lados, luciendo así de juntos. La publicación de Hobi no hizo más que confirmar lo que ya sabíamos, y es que para Jungkook las mejores vistas no son las que cualquier turista podría envidiar, sino aquellas donde Taehyun aparece frente a él, convirtiéndose en el paisaje más valioso de todos.